El principal objetivo es, primero, hacer ese encuentro entre militares y civiles, entre periodistas y profesionales de la seguridad, para que cuando se provoquen luego las situaciones de tener que empotrarse, por ejemplo, un periodista en una situación de crisis, pues sea todo mucho más rápido, más factible y que vaya acorde con los procedimientos y medios que se utilizan en el ejército para desarrollar operaciones. Si uno va a empotrarse con una unidad, lo lógico es que en esta integración lo que se produzca es una adaptación de los medios de trabajo del periodista con los medios de trabajo de la unidad a la que se va a empotrar, para que luego no haya fricciones en el momento de desarrollar acciones. Tengamos en cuenta que estamos hablando de zonas de conflicto y que todo allí se multiplica. Los conflictos han pasado del final del siglo XX a principios del XXI a ser conflictos cada vez menos conflictos internacionales y más conflictos no internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez hay más profusión de conflictos donde los actores no estatales son protagonistas. Hombre, el concepto de guerra cambió desde que empezó la guerra asimétrica, que se dice, ¿no? Que no son ejércitos convencionales los que luchan entre ellos, sino que son insurgencias contra ejércitos convencionales. La gente ataca donde puede, cuando puede, y no son batallones al uso que se enfrentan, ni ataques aéreos al uso, sino que son fuerzas asimétricas, guerrilleras contra ejércitos convencionales. Por supuesto, no tiene nada que ver. ¡A la pared! ¿Estamos listos todos? Estamos listos. ¡Otro! Venga, en simultáneo. Venga, muy bien marcado. 1, 2, 3, va. ¿Qué diferencia entre un ejército y un grupo insurgente? El ejército tiene una serie de pautas, de normativa, de legislación, que tienen que además obedecer, no solamente por parte de su Estado, sino también del derecho internacional humanitario o de la organización que despliegue, sea OTAN, sea Unión Europea, etc. Entonces, esta serie de elementos hacen que las acciones que desarrolla un ejército estén medidas, estén dentro de la legalidad, mientras que al contrario los grupos insurgentes no. Hemos visto que a lo largo de muchísimos años muchos periodistas han sido secuestrados, no solamente periodistas, también colaboradores, personal de ONGs y otro tipo de componentes y otros actores han sido secuestrados, con lo cual incidimos mucho dentro de lo que el límite temporal de la jornada nos permite, incidimos en tener en cuenta ese factor de secuestro. Vamos a ver, yo con Mikel Ayestarán tuve un día una discusión y me dio una gran lección en Afganistán. Y le dije, joder, Mikel, es que tú vas con un chaleco negro, que ya eres diferente, y pone prensa. Y me decía, igual que ellos tienen sus roles, sus reglas de enfrentamiento, yo tengo las mías. Yo me tengo que identificar siempre, siempre, para lo bueno y para lo malo. Y bueno, es así. Le digo, no, pues tienes razón. Yo a veces pensaba, o sigo pensando, que en una parada de un vehículo, cuando se bajan militares y se bajan dos tíos con una uniformidad diferente y pone prensa, ese vehículo es más suculento para poder ser atacado, para poder ser bombardeado, disparado con un RPG. Ellos viven del conflicto, viven de la propaganda de su conflicto, de la propaganda de su idea y de difundir lo más posible sus acciones. Con lo cual a ellos les interesa no solamente el tema del dinero que puedan obtener después del secuestro, en caso de que lo obtengan, también les interesa muchísimo el hecho de que se difunda la noticia de que ellos han sido los que han provocado el secuestro y que están en posesión de capacidades para poder desarrollar un secuestro u otro tipo de actividades. Que cuando utilizas una equipación convencional hay que paralizar el mundo. Entran en juego 3 o 4 personas que el entrevistado tampoco conoce muy bien, que pueden ser empáticos o no. Tienen que instalar un trípode, tienen que instalar luces, una cámara enorme. La sensación de que va a ocurrir algo muy trascendente invade a la persona entrevistada y todo esto distorsiona un poco el discurso que ya luego te da sus respuestas. La forma en la que se cuentan han evolucionado y, de hecho, esta entrevista la estamos realizando con un smartphone y no la estamos realizando con una Betacam así de grande como en la época de Kosovo, ni se ha ido reduciendo en las diferentes guerras hasta que en la primavera árabe abrió los informativos con las imágenes de los smartphones. Yo creo que sí. En mi opinión personal es necesario que pase lo más desapercibido posible. Primero por la seguridad propia del periodista, también porque al desarrollar una labor de comunicación, cuanto más desapercibido estés, obtendrás una información un poco más neutra. Yo creo que asustas menos con el teléfono
andando, grabando, eres uno más de la población, pero a lo mejor tu finalidad es dar cobertura informativa. Ahora, en una plaza en la que hay una revuelta o en el mismo aeropuerto de Kabul, pues si tú estás grabando y eres uno más, puede ser un ciudadano más de afgano que quiere irse, o puede ser un periodista que está trabajando muy a gusto sin que nadie le diga nada. Si estás en un tiroteo, un móvil es una cámara muy pequeña que puedes emplear siendo capaz de correr y de situarte y de ponerte a salvo, sin perder capacidad narrativa. Oye, entonces ahora, simplemente avanzáis, coméis esa fachada y aguantáis hasta que nos juntamos aquí todo el pelotón. ¿Listo? Venga, avanzad vosotros ya. Venga, vamos a pasar corriendo al edificio de enfrente. ¿Estás listo? Sí. Venga, vamos. Avanzad un poco, deja espacio. Vamos. La ventaja en un tiroteo, bueno, no es lo mismo asomarte con la cabeza y con un cacharro así que meter la mano o meter un palo selfie. Es que fíjate, del selfie de los japoneses, lo que puede valerte un palo selfie en un combate en poblaciones entre dos facciones en un callejón y sacar tu palo selfie. Lo sacas y ahí más o menos vas mirando y ahí funcionas. Que no, metes más tele y llegas, pum, coge el foco. O sea, realmente pues te puede permitir sacarlo, meterlo y también correr con él en la mano. Venga, hacer una entrada inicial ahí al inicio de las escaleras. Hemos estado viviendo casi en tiempo real el último acontecimiento serio, que ha sido la caída de Kabul y del aeropuerto. Lo hemos estado viviendo en tiempo real, cómo llegaba la gente, cómo la gente salía como podía, cómo intentaban subirse a los aviones, y lo que ocurría a la hora estaba dando la vuelta al mundo. Estamos en la incertidumbre de saber qué va a ocurrir realmente. Si van a seguir con esa concepción de aplicación de la Sharia muy radical, si esa aplicación de la Sharia se va a quedar solamente determinada dentro del personal o de los nacionales afganos que estén bajo su dominio, o si van a querer también aplicar otro concepto de Sharia muchísimo más radical para todo personal que se encuentre allí, ya sea personal civil o sea militar, que haya cooperado o no haya cooperado con las fuerzas que han estado desplegadas en estos años en Afganistán. Se podrá volver a viajar, ahora en lugar de pedirle el permiso a ISAF y viajar con ISAF, vas a tener que pedirle el permiso al gobierno talibán. Ellos van a autorizar viajes a quien les dé la gana, van a contar lo que ellos quieran y van a enseñar lo que ellos quieran. Aún así, cuentan con la desventaja de que el pueblo no está tan contento y no está tan de acuerdo con ellos, no son tantos, ¿no? Y seguiremos recibiendo imágenes de lapidaciones, de decapitaciones, de violaciones, de malos tratos, de mil historias, que eso inevitablemente ellos mismos lo graban y acaba en la red, y de la red pues acabaremos viéndolo. Va a ser más complicado viajar, y si te equivocas, pues ahí te quedas.